Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. La acción de Nubank llega a nuestro país. Desde el próximo martes podrá comprarse en la Bolsa de Valores de Colombia el título de este gigantesco banco digital. Analizaremos los atractivos de esta nueva opción con Luis Felipe Aparicio, de la firma comisionista Acciones y Valores. La inflación no es impedimento para invertir. En medio de la coyuntura que vive el país por la carestía de los productos, hay alternativas para invertir y sacar ganancias. Un experto de la compañía Tiva nos explica cuáles son esas opciones. Listas las nuevas rutas aéreas. La ministra de Comercio, María Jimena Lombana, explicó cuáles son los 10 trayectos nacionales aprobados a diferentes aerolíneas y desde cuándo comenzarán a operar. Comenzamos esta emisión hablando de una nueva empresa que llega al mercado de capitales colombiano. Se trata del banco digital Nubank, que desde diciembre se negocia en la Bolsa de Valores de Nueva York y que a partir de la próxima semana podrá comprarse y venderse también desde Colombia. Doctor Luis Felipe Aparicio, líder de transformación digital de la compañía Acciones y Valores. Buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Víctor, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está todo? Pues muy bien, muy interesados en este anuncio. ¿Cómo así que Nubank se puede comprar ahora desde Colombia? Bueno, pues así es, efectivamente, mediante una rueda que la Bolsa de Valores de Colombia tiene, que se llama Mercado Global Colombiano, donde se puede listar un emisor del extranjero. Acciones y Valores ha tomado la decisión de patrocinar esta acción y listarla en el Mercado Global Colombiano para que los colombianos puedan invertir en pesos en esta acción. Ahora, eso no significa que Nubank esté haciendo una emisión de acciones en Colombia, como por ejemplo lo ha hecho Ecopetrol en el pasado, o Bancolombia, o Davivienda, o cualquiera de las empresas que se negocian en la bolsa. Así es, esto no es una emisión de acciones de Nubank, sino que es listar la acción que está en el exterior y traerla acá al mercado, a la rueda del Mercado Global Colombiano, para que cualquier inversionista, desde cualquier comisionista de bolsa, pueda invertir en este activo. Entiendo, es decir que desde cualquier firma comisionista se puede comprar desde el martes o solo desde la plataforma TRI. Se podrá negociar, está disponible en el Mercado Global Colombiano, lo que hace que se pueda adquirir desde cualquier firma comisionista. En nuestro caso, la vamos a habilitar desde nuestra aplicación TRI. Entiendo. Hay unos mecanismos para comprar acciones digamos, en un mercado local, pero de empresas extranjeras, a través de unos mecanismos un poco técnicos, difíciles de entender, donde uno compra ese título y está representado en acciones, pero de otro mercado, en un número de acciones de otro mercado. Cuando yo compro a través del Mercado Global Colombiano, la acción de Nubank es una relación 1 a 1, es decir, estoy comprando una acción del banco digital. Sí, así es. Y ese es un punto muy importante, es que acá cuando yo estoy comprando esta acción, estoy recibiendo los mismos derechos políticos y económicos que tengo como si estuviera comprando la acción directamente en Estados Unidos. ¿Cuánto vale la acción de Nubank en este momento? Pues en este momento la acción ha estado rondando entre los $4.50 y los 5. Lo que nosotros vemos al final es, más allá del precio actual, es una oportunidad de que los colombianos y los inversionistas puedan seguir diversificando su portafolio basado en nuevos modelos de negocios, y por eso es que decidimos que Nubank es un activo que es bien interesante listarlo en la Bolsa de Valores de Colombia, en el Mercado Global Colombiano, porque al final creo que este es un modelo de negocio que complementa y permite que los colombianos puedan invertir en otro tipo de activos. Pero se ha desinflado la acción, ¿no? Cuando se listó el año pasado se hizo a un precio mucho más alto, ¿no? Sí, así es. Y digamos que al final un poco el propósito de que Nubank esté disponible es que cada inversionista, ajustado a su perfil de riesgo, decida si quiere invertir en este tipo de activos o no. Lo que nosotros sentimos es que este tipo de empresas hoy en día no están reflejadas, no están en la rueda de acciones locales, y que eso es lo que hace atractivos poder listar estos nuevos modelos de negocio en el Mercado Global Colombiano, para que la gente pues
con los mismos pesos pueda invertir en este tipo de acciones. Ahora usted me dice más o menos $5, ¿sí? Vale la acción de Nubank. Yo puedo hacer la multiplicación así, 5 por 4.000 que está el dólar, 20.000 pesos más o menos me costaría comprar una acción a partir de la otra semana desde Colombia. Más o menos, exactamente. Digamos que obviamente la relación del precio que yo veo acá listada, pues tiene el componente del precio en el que se esté transando en ese momento, de acuerdo a la oferta y demanda, multiplicado pues por un tipo de cambio en el momento. Entonces, si uno quiere hacer ese cálculo de 20.000 pesos, pues sería algo así, pero claramente pues será dinámico basado en esos dos componentes. Listo, es que quería tener en la mente esa cifra de los 20.000 pesos para preguntarle si TRI, la plataforma TRI, me permite hacer inversiones desde 20.000 pesos o a partir de qué monto puedo invertir. Sí, nosotros digamos que la inversión, no hay una inversión mínima como tal. Lo que siempre sugerimos es que si bien la comisión mínima del mercado de nuestra plataforma es de 10.000 pesos, pues que la inversión haga relación con esa inversión mínima de 10.000. Entonces, pues se podría invertir los 20.000, sí, pero pues digamos que con una comisión de 10.000 podría no hacer tanto sentido. Aún así, digamos que con esa comisión, igual con unos montos bien bajos, se puede adquirir esta acción. ¿Qué es lo recomendable? Pues digamos que lo que nosotros hemos visto es, primero, que dedicarle una plata mensual al ahorro y a la inversión. Y en ese sentido nosotros, digamos, vemos que a partir de montos de entre 200 y 300.000 pesos, empieza a justificarse la inversión compensando el precio de la comisión. Entiendo, entiendo. Ahora, usted pues que es el patrocinador, es decir, el que logra a través de Acciones y Valores, se logra que esta acción se liste a través de este mercado global colombiano y que los colombianos tengamos esa opción. Seguramente usted ha estudiado un poquito la compañía. ¿Por qué no nos cuenta? Porque a veces escuchamos de Nubank y que es de un colombiano y que es muy exitosa. ¿Por qué no nos cuenta un poquito más sobre cifras que tenga usted de este banco digital? Bueno, así es. Digamos que Nubank en este momento es una empresa que tiene una capitalización bursátil de más o menos 16.500 millones de dólares. Es una empresa que es un banco digital que nació, que tiene origen en Brasil y posteriormente en México. Hoy en día, pues mediante presencia con tarjetas de crédito, ya ha empezado en Colombia y es un banco que se ha hecho que todo su modelo sea 100% digital y que no tenga ninguna red de bancos, llamémoslo de la banca tradicional, sino que toda la experiencia del cliente sea 100% digital. Como usted decía, pues es un banco que es una idea que fue liderada por David Vélez y que recientemente, en diciembre, tuvo salida a la bolsa en Estados Unidos. Entonces, por momentos puede llegar a tener valor de mercado Nubank, inclusive superior a muchos bancos tradicionales y de mucha historia en Colombia, ¿no? Ahora, usted me decía hace un rato, doctor Aparicio, que cuando uno compraba desde Colombia a partir de la próxima semana, uno digamos que obtenía todos los derechos de ser accionista de una compañía. Eso significa que si Nubank eventualmente llegara a ganar plata y a repartir dividendos, ¿yo recibiría dividendos de este banco digital? Sí, así es. Digamos que hay todo un proceso que está establecido en el proceso de las acciones que cotizan en el mercado global colombiano, en el cual uno de esos procesos es pues, el pago de dividendos que se traen desde el exterior y son abonados a la cuenta en pesos del cliente. Entiendo. ¿Cuántos colombianos, no sé, cuántas personas tienen descargada la plataforma TRI que eventualmente a partir de la próxima semana van a tener esa nueva alternativa, adquirir acciones de Nubank? Pues digamos que nosotros somos muy optimistas porque primero en este año que hemos tenido con TRI hemos superado las 200.000 descargas y si ustedes ven por primera vez en 10 años el número de accionistas persona natural creció en la Bolsa de Valores de Colombia. Dicho esto, nosotros somos optimistas y creemos que este tipo de títulos pueden llegar a una base de 50.000 clientes
que tenemos en nuestra aplicación. ¿Y cuál cree usted que sea ese éxito que está teniendo TRI? Porque pues a mucha gente le da como pereza, como apatía, inclusive invertir en la Bolsa de Valores de Colombia porque resulta ser muy complejo. Pero eso es algo que tratamos de desmitificar con TRI, basado en 4 conceptos. Uno, una vinculación 100% digital y en línea. 2, la comisión más baja del mercado, y como para ponerlo en contexto, esta es una comisión que antes de que llegara TRI podía estar al orden de 150.000 pesos y nosotros la hemos bajado a 10.000. 3, educación financiera para que este usuario se empodere y se sienta cómodo para invertir. Y 4, que no es menor, es el tema de la seguridad de poder invertir mediante una entidad vigilada. Ah, claro, es que detrás de esto está Acciones y Valores, que es una firma comisionista vigilada de muchos años de tradición en Colombia. Ahora, hay personas que apenas están escuchando esto, ¿no? Que nos están viendo en este momento y apenas están escuchando a TRI a raíz del boom de Nubank. ¿Qué otras acciones se pueden comprar a través de esta plataforma? Pues hoy en día nosotros tenemos listadas las principales acciones locales de Colombia. Entonces ahí encontrarán emisores como Ecopetrol. Doctor Aparicio, ¿me escucha? Bueno, se me cayó la comunicación, pero tengo entendido que están listadas las principales acciones de nuestro mercado, que son Ecopetrol, Bancolombia, en fin, las que hacen parte del índice Colcap. Intentaremos después seguir hablando de todas estas alternativas de inversión. De momento hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere que la compañía de energía Celsia acaba de hacer una multimillonaria inversión. Detalles en la movida empresarial en segundos con Juan Fernández. Regresamos a Signo Pesos. La inflación se ha convertido en uno de los grandes fenómenos mundiales de los últimos meses y ha afectado a muchos sectores de la economía, inclusive a los mercados financieros. La pregunta que muchos nos hacemos por estos días es si a pesar de la inflación quedan opciones para invertir y sacar ganancias. Para hablar del tema quiero saludar a un experto, doctor José Ibarra, líder de experiencia de la compañía Tiva. Buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Buenas noches, ¿cómo estás? Un placer de estar acá. Muy bien, doctor Ibarra, ¿por qué no me ayuda primero a comentarles a nuestros televidentes en este momento qué pasa con un ahorro quieto, con una plata, digamos 2 millones de pesos, debajo del colchón, quietos, sin hacer nada, en un momento como este, donde la inflación es tan alta, casi llegando al 10%? ¿Qué pasa con ese ahorro? Sí, señor. Bueno, primero, el incremento del dato de inflación, lo primero que genera en las personas es desconfianza y puede afectar los hábitos de consumo de las mismas. Sin embargo, en escenarios como este es donde las inversiones juegan un papel relevante porque la inflación es la pérdida del poder adquisitivo para las personas y tener los recursos parqueados o como coloquialmente se dice debajo del colchón, lo que termina siendo implícitamente es casi un impuesto para las personas. Entonces lo que toca buscar es herramientas que permitan contrarrestar dicha inflación y tener situaciones o políticas que lo permitan a uno defenderse de dicha inflación. Dicho de otra forma, las inversiones, lo que uno debería buscar es instrumentos de inversión que le rindan igual o más que la inflación para que le permitan a uno conseguir contrarrestar la misma. Entonces, la invitación a las personas. Algo que mínimo, sí, señor, la inflación. O sea, mínimo la inflación o más. Sí, señor. Si yo tengo esos 2 millones de pesos y los dejo quietos, pasa un año, significa que perdí el 10% en la práctica, o que perdí 200.000 pesos. Correcto, sí, señor, así es. Y bueno, ¿qué instrumentos por eso hay? El peor enemigo, sí, señor, el peor enemigo es quedarse uno quieto. ¿Qué instrumentos hay? ¿Qué opciones hay para invertir por estos días como para protegernos de la inflación como mínimo? Perfecto. Aquí yo plantearía 3 opciones principalmente. Uno podría invertir en instrumentos de renta fija, y cuando uno habla de instrumentos de renta fija, ahí podemos enfocarnos básicamente en 2 opciones. Bonos corticos, bonos de plazos cortos, que la subida de las tasas no afecte tanto el precio, ya que el Banco Central pues viene subiendo desde septiembre del año pasado
450 básicos. Entonces, la primera opción, bonos de corta duración. En este mundo de la renta fija, la segunda opción, bonos a tasa flotante, bonos a IBR, bonos a DTF, que esos intereses que flotan van acompañados y siguen la misma senda de la inflación. Esa es la primera opción. La segunda opción, renta variable, buscar opciones en acciones. Dentro de este tipo de activos es importante identificar sectores o actividades que se beneficien del ciclo económico en estos periodos de recuperación que venimos post-pandemia. Aquí uno puede encontrar distintas estrategias que ayuden a cubrirse de la inflación. Y la tercera alternativa es lo que podemos denominar inversiones alternativas, que se pueden salir de lo tradicional, de los típicos bonos, de las típicas acciones, y ahí podemos hablar de dos categorías. La primera, inversiones en materias primas, en lo que se llaman commodities, como pueden ser temas de agricultura, metales preciosos, petróleo, etcétera, etcétera, que todos los temas de reactivación económica, proyectos de infraestructura e inflación jalonan los precios. Y la otra opción en este mundo alternativo son los bienes inmuebles, cuyo precio y las rentas de estos bienes inmuebles generalmente vienen atados a la inflación. Y para ubicarse en este último activo, no necesariamente hay que comprar directamente un inmueble, sino que hay muchas oportunidades en el mercado. Digamos, en Colombia hay varios fondos de inversión inmobiliaria que manejan alrededor de 12 billones de pesos, con los cuales tienen activos de bienes inmuebles por dentro. De esta forma uno podría exponerse a este tipo de inversiones. Esas son las tres opciones: renta fija, renta variable e inversiones alternativas. En inversiones alternativas por ahí suena mucho el PEI, es un fondo inmobiliario muy, muy grande. Ahora, hablemos del primer punto, de la primera alternativa, porque muchos de pronto no entendemos qué es renta fija, porque no nos cita un ejemplo. Y con mis 2 milloncitos del ejemplo que le comentaba hace unos minutos, ¿puedo hacer algún tipo de inversión en renta fija? Claro, el ejemplo típico de la renta fija corta es un CDT. Un CDT. De hecho, hemos visto cómo las tasas de los CDTs han subido de manera importante siguiendo la misma senda del Banco Central. Entonces, un ejemplo típico y que es muy familiar para la gente es un CDT. Otro ejemplo típico son bonos del mercado privado, del mercado público, bien sea de compañías o el mismo Estado, TES, por ejemplo, que están indexados a tasas variables, no a tasas fijas. Esa también es un ejemplo de deuda flotante, y cuando hablábamos de fondos, son fondos de inversión colectiva que pueden tener exposición a este tipo de activos. Entonces, las personas como todos, como nosotros del común, pueden invertir en fondos de inversión colectiva. En Colombia alrededor de 150 fondos de inversión colectiva que distintos casas o expertos en inversiones ofrecen, y ahí pueden encontrar este tipo de productos que por debajo tienen o bonos del gobierno o bonos de compañías o CDTs. Ahora, entre la plata en el colchón en este momento y el CDT, ¿usted definitivamente recomienda como mínimo tenerla en el CDT? Indudablemente. Aproximadamente las tasas de un CDT a un año serán alrededor del 8,5%, 9,5%, que va en línea con la inflación. Han subido un montón, que van en línea con la inflación anual, que el dato de abril fue el 9,23%. Muy interesante. Indudablemente está al menos ganándose el 9,23%. Si dejarías la plata debajo del colchón, estarías menos 9,23%. Es muy interesante entonces ese comparativo. Ahora, la segunda alternativa, acciones. Usted dice que las acciones me permiten, de cierta forma, protegerme contra la inflación. Pero es que yo voy y me asomo a los mercados internacionales y se están derrumbando precisamente, bueno, entre otras variables, preocupados por la inflación. Entonces voy y meto plata en acciones y de pronto se me desvaloriza ese dinero, ¿no? De acuerdo, pero para eso es muy importante enfocarse en no todas las acciones en general, sino en compañías, en sectores particulares que se beneficien de este ciclo económico y este tema inflacionario. Por ejemplo, compañías con exposiciones a materias primas o a commodities. Entonces, lo importante es
uno ubicarse no en el espectro completo de las acciones, sino identificar exposición geográfica que más convenga y sectores que más convengan. Ahora, entre las alternativas de inversión en acciones, ¿dónde creen ustedes que haya de pronto eventualmente más potencial? Ha habido una importante desvalorización en las acciones en Estados Unidos, por ejemplo, y las de Colombia también como que arrancaron bien, pero se desinflaron últimamente. Entre Colombia y acciones en el exterior, ¿dónde miro? Eso es una muy buena pregunta. Y yo al final la invitación que quiero hacer es que cuando uno quiere entrar en el mundo de las inversiones, la principal recomendación es la diversificación. Entonces, si uno pudiera alocar un pedacito de los recursos, para responder la pregunta puntualmente, uno debería estar un pedazo afuera y un pedazo en el mercado local. La diversificación es la mejor manera de gestionar y mitigar los riesgos, y lo que hace es aumentar esa probabilidad de sobrellevar movimientos negativos del mercado. No todos los activos se comportan de la misma manera. Entonces, hay activos que pueden subir y por el otro lado hay activos que pueden bajar. Entonces, uno puede netear en ese modelo de la diversificación y gestionar de forma adecuada los riesgos. Entonces, esa sería la recomendación que yo le daría a los oyentes. Generalmente yo a veces hago por aquí muchas preguntas que pueden parecer muy bobas, pero seguramente mucha gente que no entiende los mercados pueden estar pensando lo mismo. Cuando usted nos dice y nos plantea la posibilidad de invertir, por ejemplo, en petróleo, ¿cómo me imagino eso? ¿Cómo puedo llegar a comprar petróleo sin que me den el barril de petróleo? ¿O cómo es esa cosa? Esa es una muy buena pregunta y hay no es tan boba. Diversas opciones. No, para nada. Y hay diversas opciones. Por ejemplo, compañías que su objeto social sea extracción y producción de petróleo. Y no quiero casarme con nombres en particular, sino hablar de generalidades de activos. Entonces, empresas, comprar acciones de compañías que sean petroleras. 2, fondos cuya objeto social incluya directamente o el commodity, los contratos futuros del petróleo o acciones de estas compañías. Incluso también hay fondos afuera internacionales o que se llaman ETFs, que también tienen estrategias similares que indirectamente tienen inversión en este tipo de commodities o de materias primas. Entonces, no hay que imaginarse comprar directamente el barril de petróleo, sino que son distintos vehículos de inversión que le permiten a uno tener una exposición de forma indirecta en estas materias primas. Muy interesante esta charla, me encantaría tener más tiempo para hablar con usted sobre otras alternativas, pero bueno, ahí seguiremos dialogando. Sí, una última pregunta. Mucha gente, cada vez hay como más personas interesadas en el tema de las divisas, porque han entendido que es una forma de protegerme ante las fluctuaciones del dólar, es como una cobertura natural, si por aquí me devalúo, por allí me fortalezco. ¿Usted qué recomienda respecto a las divisas? Tu comentario va muy en línea con lo que yo decía y la recomendación es diversificación. Y si uno puede estar invertido un pedazo en moneda local y otro pedazo en monedas internacionales, para mí es el mejor escenario. Como les decía, la diversificación es el secreto del mundo de las inversiones para mitigar y gestionar los riesgos. Pues entonces muy buena esa recomendación, no echar en saco roto la posibilidad de tener unos dolaritos por ahí guardados para protegerse de las fluctuaciones de nuestra moneda local. Muchas gracias por estos minutos y por estas recomendaciones. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y un gusto. Hasta luego. Desde TIBA entonces, con el doctor Ibarra hablando un poco sobre alternativas de inversión para protegernos en momentos de inflación. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos. ¿Le suena a usted la popular familia Miranda? Les tenemos noticias de ellos al regreso. Regresamos a Signo Pesos. El gobierno nacional abrió nuevas rutas aéreas para fortalecer el turismo y la conexión interna aquí en el país. Los nuevos trayectos empezarán a operar antes del 30 de junio. Les contamos cuáles son esas nuevas rutas. Se trata de 10 nuevas rutas aéreas que incluye ciudades principales y también municipios en zonas apartadas del país. Las nuevas rutas de Avianca, Satena e EasyFly son las siguientes. De Avianca tenemos la nueva ruta Bucaramanga-Cali y Cali-Riohacha. De Satena tenemos Bogotá-Tolú y Medellín-La Macarena. De EasyFly tenemos la ruta Barranquilla-Valledupar y la ruta Pereira-Villavicencio.
Viva Air y Pacífica también tendrán nuevos trayectos. De Viva Air tenemos la nueva ruta Cali-Montería y Armenia-Cartagena, así como Armenia-San Andrés. Y de Pacífica tenemos la nueva ruta Medellín-Capurganá. La intención es que puedan iniciar su operación antes del próximo 30 de junio para beneficiar a los turistas y a las regiones durante las vacaciones de mitad de año. Esperamos que generen por lo menos 30.000 nuevos turistas al año, y ahora vamos a ver en qué consisten estas rutas. Y esperamos que específicamente 7.000 turistas puedan aprovechar durante esta temporada de vacaciones de mitad de año estas nuevas rutas. El gobierno realizó una convocatoria pública donde participaron estas aerolíneas con el fin de conectar cada vez más al país y disminuir los costos en los viajes aéreos. Aquí vemos, pues, por supuesto, un beneficio en tiempo para los turistas, un beneficio en mejora de la conectividad, pero pues también un beneficio en sostenibilidad, en donde hay un vuelo directo y no tienen que tener vuelos adicionales. Este plan del gobierno también incluye un trabajo con emprendedores del sector del turismo para que las nuevas rutas cuenten con oferta turística que incentive los viajes. Más conectividad en Colombia. Ahora les vamos a contar esta, que es la cifra económica del día, 234.000, y corresponde al número de subsidios de vivienda que ha entregado este gobierno para la compra de unidades de propiedades nuevas. La ministra de Vivienda, Susana Correa, explicó que la cifra es histórica y que 7 de cada 10 subsidios se han focalizado en familias de ingresos menores a los 2 salarios mínimos. Se espera que antes del 7 de agosto, cuando termine el gobierno del presidente Iván Duque, esta cifra haya subido a 240.000 subsidios adjudicados. Y llega la hora de darle la bienvenida a Juan Fernández, quien nos trae noticias, como siempre, muy importantes, muy interesantes sobre el mundo de los negocios. Juan, adelante, buenas noches, bienvenido. Su tema para hoy. Buenas noches, hoy voy a hablarle de energías renovables y esa inversión millonaria que va a hacer Celsia para acelerar la construcción de granjas solares. Esa inversión es de $1 billón y va en esas líneas con las 17 plantas de energía solar que está construyendo la compañía en el país. De esas plantas de Celsia, 2 de ellas se encuentran en el proceso final de energización, una en el Valle del Cauca y la otra en Sucre. Las otras 15 están en etapa de construcción, también en el Valle del Cauca, además en Tolima y Santander. Los números de Celsia en ese negocio son interesantes. Desde que en 2017 la compañía inició su primer proyecto solar a gran escala en el país. Era un proyecto de 9.8 megas en Jumbo, también en el Valle, pero el año pasado ya tenía 132 megas. Con las nuevas construcciones, la compañía sumará 260 megas que irán al sistema interconectado nacional, como también para clientes industriales que tendrán una producción más limpia y económica. Buena parte de esa energía de estos temas industriales irá a compañías como Levapan, Soya, Grasas, S.A. y la Zona Franca del Pacífico. Qué interesante, Juan, transición energética en Colombia. Ahora, ¿qué datos tiene sobre la dimensión de estos proyectos, Juan? Pues mire, de esas 17 granjas requerirán 650.000 paneles solares y ocupan 350 hectáreas de terreno. Eso equivale a unas 700 canchas de fútbol y podrían atender el suministro o energía que demandan cerca de 220.000 hogares. Celsia es una empresa del grupo Argos y esos negocios de energías limpias tan demandados en estos tiempos pues han llevado a la compañía a tener buenos resultados. Durante el primer trimestre de este año, por ejemplo, la compañía alcanzó ingresos consolidados que suman 1.3 billones de pesos. Sobre el futuro de las inversiones de la compañía, para terminar, Celsia espera completar 30 granjas en construcción entre 2022 y 2023. Juan, muchas gracias. Lo esperamos más adelante con más información sobre el mundo de los negocios. Antes de despedirnos, los dejo con este dato. La familia Miranda, que es como popularmente se les llama desde el comercio a esas personas que visitan los centros comerciales pero no compran nada, está en vías de extinción aparentemente. La familia Miranda. Una encuesta de Fenalco revela que hace 5 años 19 de cada 100 colombianos iban a los centros comerciales solo con el ánimo de vitrinear, como se dice popularmente, pero no de comprar. Ahora la cifra se redujo a la mitad. Tan solo 10 de cada 100 personas mantienen esa práctica. Eso sí, un 11% dicen que entran y solo se toman un cafecito. Así terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.